que el Señor le dice al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Quiero que incline su rostro y ore conmigo en esta ocasión. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de gracias a Dios, casi en silencio, pero yo quiero guiarlo en una oración en esta noche. Señor, te damos las gracias por este gran privilegio que tú nos das de poder estar en tu presencia. Señor, yo sé que nosotros no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti, Señor. Nosotros no somos nuestros, sino somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Señor, en esta noche te pedimos que nos coloque donde tú quieras, cuando tú quieras y con quien tú quieras, Señor. Haznos, Señor, si hay alguna falta, algo en nuestro corazón que nos inquieta y no nos deja estar gozoso, danos gozo, danos esa gran felicidad que solamente tú puedes producir. Y también, si es tu voluntad que tengamos que sufrir, pues, Señor, en tu voluntad también permítenos el sufrimiento y haz que nosotros podamos tener todo, pero que también podamos vivir sin nada, porque tu voluntad sea hecha, Señor. Padre, haz que nosotros estemos sobre todo llenos de ti, y eso será suficiente para nosotros continuar hacia adelante sin importar las adversidades de la vida. Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Dios me dio cosas extraordinarias que quiero compartir con usted acerca de la oración. Y hay cosas que yo quiero que usted la guarde en su mente. Quizás usted no va a poder guardar todo el mensaje completo, pero hay cosas que son relevantes, hermano, que son muy importantes. Y especialmente la gente nueva que está viniendo a la iglesia en estos días. Guarde esto en su mente y en su corazón. Dios le dijo al profeta Jeremías: clama a mí, y le está dando la seguridad, yo te voy a responder. No es que quizás te voy a responder o vamos a ver, no. Él está asegurando, si tú clamas a mí, yo te voy a responder y yo te voy a hacer conocer cosas, secretos, ocultos, cosas que ni Jeremías conocía, pero que tampoco otros conocían. Y cuando usted analiza bien todo esto, hermano, Dios le está diciendo a Jeremías: lo que tú no conoces, si tú clamas a mí, tú lo vas a conocer. Lo que tú no sabes, tú lo vas a saber si tú clamas a mí. Y dicho esto, quiero hablar en esta noche, pero quiero hablar acerca de la oración, hermanos, y poder transmitir este mensaje para mí es un gran desafío, porque vivimos una temporada donde a nosotros nos encanta lo que nosotros podemos manejar. Si yo lo puedo hacer, bueno, pues entonces yo no oro, pues no hay necesidad de orar, porque yo entiendo que yo lo puedo hacer y yo lo puedo resolver. Y cometemos tantos errores por no depender de algo tan poderoso y tan sublime como es venir al altar en cualquier lugar, porque la oración, una de las cosas maravillosas de la oración, es que la oración eficaz, que es genuina, no está determinada por un lugar específico, ni por un tiempo específico, ni siquiera está determinada por una posición corporal específica. Dios no te va a responder solamente cuando tú ores de rodillas, porque hay un secreto que mucha gente a veces no conoce y piensa quizá que por el largo tiempo que pueda pasar de rodillas, bueno, va a mover a Dios y lo va a hacer que Dios responda. Pero eso no funciona de esa manera, porque la oración que sea sincera tiene que ser una oración que nazca desde lo más profundo del corazón, hermanos. Tiene que ser algo que cuando usted ore, usted sea movido por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en su oración. Y leía yo en un libro acerca de un gran hombre de Dios llamado John Wesley. Y John dijo en una ocasión que si hubiesen 100 hombres que odiaran el pecado y que al orar
hay varias versiones de este pasaje, y él dice que si al orar a ellos solamente le interesara y amaran la presencia de Dios, con 100 hombres el mundo podía cambiar. Él dijo eso. Y yo soy de los que creo, hermanos, que la oración tiene poder. Hay un detalle que la gente a veces no puede percibir: la magnitud de la presencia divina en el momento de orar, porque no todo el mundo sabe orar. Y yo siento, hermanos, que de tiempo en tiempo, de momentos a momentos de la vida, en este andar, nosotros tenemos que seguir recalcando sobre la oración, porque la oración es una herramienta inmensamente poderosa. Solo que la mayoría de gente no sabe usar el poder que se desata y la magnitud de la presencia de Dios que se manifiesta cuando se ora con sinceridad. Por ejemplo, hace unos años atrás, Daniel me es testigo de eso. Hace unos años en nuestra zona había una mortandad. Casi todos los finales de años morían muchos jóvenes. Había muchos accidentes y llevábamos una secuencia de años en años. Y era tremendo, hermano, todos los accidentes que habían. Y recuerda, Daniel, me desmiente esto si no es así, que nos pusimos de acuerdo un día, Junior, el hermano Daniel que está acá, y yo, no recuerdo si había otra persona, pero nos pusimos de acuerdo y dijimos: varones, vamos a orar, porque ya se está acercando el final del año otra vez, y ya tenemos una trayectoria de muertos y muertos. Vamos a orar y vamos a elevarnos a las alturas de nuestras oraciones, y vamos a empezar a combatir contra ese espíritu de muerte que se ha apoderado de nuestra zona por años, hermano. Y es increíble, fue como que Dios le dijera amén a ese equipo de hombres que nos unimos a orar, y pasamos ese final de año completo y no tuvimos una sola mala noticia. Usted diría: no, varón, fue una casualidad. No, el poder de la oración. Porque hay un detalle en el principio de todo, y si usted lo lee, voy a dar la cita, creo que es Génesis capítulo 1 verso 26. Usted se va a dar cuenta que Dios le dio poderío, autoridad, señorío al hombre para que gobierne todo lo que hay aquí en la tierra. Es tan tal que Adán, cuando, yo no sé cómo lo hizo, pero como era un hombre espiritual y se movía en una dimensión que usted y yo no nos la vamos a imaginar, Adán fue el que le colocó nombre a todo lo que usted ve como animales debajo del sol. Adán le puso nombre a todo esto por orden de Dios. Y Adán era dueño y señor de todo lo que había debajo del sol. Él gobernaba todo. Y esta madrugada estaba yo pensando en eso, y yo dije: wow. Pero la única forma de poder cumplir a cabalidad con ese gobierno y señorío que Dios nos entregó a nosotros, que lo perdimos el día que Adán pecó, perdimos esa autoridad. La única forma de volver a retomarla y hacer que cosas sucedan o dejen de suceder acá abajo, tiene que ser nosotros volviendo al punto original otra vez, y volviendo y entrando en el mundo espiritual para poder tomar el control de lo que pasa aquí abajo. Hermanas y hermanos, esto es muy serio, pero la oración es una herramienta inmensamente poderosa. Es tan poderosa la oración que la oración crea como un muro impenetrable para las fuerzas del mal en el momento que un hombre o una mujer de corazón sincero está orando. El problema es poder conectar de veras, poder entrar como a esa base que gobierna todo el universo. Porque la gente piensa que orar es simplemente palabras, o simplemente durar tiempos de rodillas y ya yo estoy orando 3 horas, 4 horas. Pueden pasar los días y las semanas, nosotros de rodillas en el suelo,
orando, pero si nuestra oración no entra y hace contacto con la presencia divina, entonces casi nuestra oración está siendo en vano. Necesitamos madurar en esta etapa, hermano, y saber que los cristianos oramos siempre. Vamos caminando y vamos orando. Estamos conduciendo y vamos orando. Estamos fregando, estamos lavando, en lo que estamos orando. Pero hay momentos específicos, ojo con esto, que tienen que pasar diariamente en el cristiano, y es poder llegar a su lugar de destino, donde él todos los días saca un tiempo especial para estar en la presencia del Señor. Tiene que haber un momento, hermano, donde podamos diariamente bajar nuestra cabeza hacia el suelo, o meter la cabeza entre las piernas de rodilla en el suelo en humillación, con nuestros ojos cerrados para no distraernos. Porque hay un detalle que es muy significativo, y es que nosotros tenemos que saber que una oración genuina, hermanos, es como una zona totalmente infranqueable. Cuando se está orando en el Espíritu, es impenetrable los dardos de fuego que vengan del maligno. El problema es poder entrar en esa dimensión y poder controlar desde las alturas en el mundo espiritual lo que nosotros queremos que suceda aquí abajo. Le voy a poner un ejemplo, por lo menos, un ejemplo. El día que la hija mía tuvo el accidente, yo estaba en esa esquina, en esta losa aquí, yo estaba orando, ahí estaba yo. Y yo no diría casualidad, Dios me estaba diciendo algo. Y yo recuerdo que el teléfono estaba ahí y sonó. Cuando el celular suena, yo sé que estoy hablando con el Señor. Estoy totalmente consciente de que Dios está ahí, porque Dios habita toda la eternidad, hermano. No hay un milímetro donde Dios no esté. El problema a veces es ser consciente cuando estamos orando de que Dios está ahí y es con Él que estamos hablando. Esa es una situación que se da también, que a veces no somos tan conscientes de que el Dios Todopoderoso está ahí exactamente, y Carlos ahí escuchando nuestra plegaria. Y cuando yo estaba orando ahí, yo recuerdo que tomo el teléfono porque veo que la llamada es de la hija mía. Y cuando digo, aló, hay una señora que tomó el teléfono de la hija mía y me está llamando, me dice, hubo un accidente ahora mismo. Digo, pero señora, ¿qué es lo que está pasando? Me dijo, tu hija está aquí en el suelo, pero ya llamamos a la ambulancia, está botando la sangre. Ya usted puede imaginarse, hermano, casi ya me entra una desesperación que yo casi arranco a todo lo que da. Pero yo sentí la voz del Espíritu de Dios. Ahí estaba de rodillas cuando habló a mi espíritu y me hizo entender, tú no vas a poder llegar primero que yo, porque ya yo estoy ahí con ella. En el accidente yo estoy ahí también. Eso me trajo tanta quietud que yo me paré de aquí 4 horas después, hermano. Yo me quedé tranquilo sabiendo que mi hija la llevan por ahí, que la van a meter en intensivo de inmediato. Yo sabía todo eso. Le di seguimiento a ese caso, pero yo me paré de ahí 4 horas, 3 horas y pico después. Me levanto tranquilo, voy a mi casa, me baño, le hago saber a mi esposa, nos montamos en el vehículo y nos fuimos para la clínica. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Cuando nosotros, por lo menos, podemos entrar en ciertos lugares espirituales por medio de la oración, entonces empiezan a revelar cosas que tú no conoces. Empiezas a saber, o empezamos a saber, cosas que antes no sabíamos. Y le voy a decir algo, el enemigo de nuestras almas se va a interponer con todas las armas de guerra que él tiene para que nosotros no oremos. Esto es serio, hermano, porque él sabe, una de las cosas que hace mucho daño cuando vamos a orar, es que cuando el reino espiritual
se entera, porque hay como un código y hay una alarma cuando alguien va a orar en el Espíritu, Daniel. Cuando alguien se pone de rodillas como de costumbre y dice palabras que está acostumbrado, que salen solas, así, palabras y palabras, no hay ninguna presión, no hay ningún ataque. Pero cuando en el mundo espiritual hay sospecha de que alguien como que quiere abrir la puerta, hay una alarma que se enciende y los ataques empiezan. Y yo aprendí en estos días que Satanás, cuando tú vayas a orar, no va a atacar a los que son débiles. Él va a atacar a los que son fuertes en la oración. ¿Sabes por qué? ¿Con qué lo va a atacar? Te voy a demostrar algo ahora. Él va a atacar a los que son fuertes, porque los que son fuertes es como si fueran una amenaza para el mundo espiritual de las tinieblas, hermano. La oración es poderosa. No por el que ora, sino a quien se le ora, hermanos. Y cuando se le ora a Dios a la manera que Dios ha determinado, empiezan a suceder cosas de manera inimaginable. Ese es el poder que se desata cuando nosotros oramos y de manera extraordinaria, casi inexplicable, empiezan a haber situaciones. Por ejemplo, casi siempre que vamos a orar y queremos entrar, y esto nos pasa a todos, y queremos entrar en ciertos niveles de la oración, seguido hay deseo de ver el teléfono. Se le entra una cosa de ver los TikTok, de ver aquellas cosas, pero en el momento de orar es tan tremendo que hay un equipo de gente grande, hermano, en el mundo, que casi siempre que va a orar, le encanta una musiquita como si va a dormir. Una musiquita sonando mientras está orando, porque ellos se hallan que se pueden conectar con más facilidad, pero es mentira, es una trampa. Eso es una distracción. Porque hay diferentes formas del enemigo de nuestras almas distraernos en el momento que él descubre, porque la señal se pone roja cuando él sabe que alguien está abriendo la puerta para entrar en otro nivel, porque la oración trasciende más allá de lo que nosotros podemos visualizar aquí en esta tierra, hermano. No sé si usted piensa o cree que usted puede orar por una situación que está en China ahora, un enfermo que está en cualquier parte del mundo y alguien lo llama, necesitamos la oración por algo, pasó esto, pasó lo otro, y usted hace una oración de fe y usted siente que el cielo se abre y al ratico lo llama y le dice, no muchacho, de una vez Dios hizo un milagro. Y por ejemplo, la hija mía me dijeron, tiene sangre en el cerebro, la noche que yo la vi. La doctora me dice, puede ser, todavía no estamos seguros de que la vamos a operar. Había un equipo grande de hombres y mujeres orando. No estamos seguros si la vamos a operar, pero tiene sangre en el cerebro y vamos a tener que meterla a un proceso de medicamentos para ver si la sangre... Y está bien, doctora, cuando me dice ella por la mañana hay que hacer otro estudio a ver cómo van las cosas. En la mañana cuando yo llego temprano que me presentan el diagnóstico, de la noche a la mañana la sangre que había en el cerebro desapareció. Yo no puedo decir que no fue más que Dios obrando en favor de un pueblo que estaba orando, hermano. Porque la sangre del cerebro no se va de la noche a la mañana. Eso se toma su tiempo y hay que mucho medicamento para desaparecerlo. Pero la oración tiene poder. La oración tiene poder, señores. La oración que es en el Espíritu se convierte en un refugio totalmente inaccesible para las fuerzas del mal cuando se ora en el Espíritu. Mire, a veces uno va a orar y uno se da cuenta que va a tener que pelear con uno primero. Tomarse su tiempo en guerra para amarrar la mente y no dejarla que esté divagando por ahí. Porque la mente seguido coge para el trabajo. La mente va y revisa una tarjeta que no la pudo terminar esa noche. No, pero que el trabajo y los andamios y la cuestión que quedó medio torcido, mañana hay que desbaratarlo. Pero usted lo que quiere es orar. Usted quiere entrar en la presencia de Dios. Yo que brego con un taller, Dios mío, se me quemó una máquina, se me quemó, pero yo tengo 3 o 4 máquinas. Pero ya yo estoy pensando en esa, exactamente en esa que se me quemó, sabiendo que por más que piense no puedo hacer nada con ella. Pero entonces tengo esa batalla conmigo mismo, al igual que usted, esa misma batalla para poder romper con usted y subir a un nivel superior
por medio de la oración. Hermanos míos, Dios le dio a la iglesia autoridad y le dio poder. El Señor lo hizo. Pero para que ese poder pueda hacerse manifiesto, no puede ser desde acá abajo. Tenemos que entrar en ciertos niveles de autoridad que hay y que solamente se alcanzan por medio de la oración. Y no puede ser una oración hipócrita. Tiene que ser una oración sincera. Porque la oración sincera nace de adentro, no de la boca. Por eso a veces usted ve gente que usted no sabe que van orando, pero ellos van orando. Ellos caminan orando. Ellos trabajan orando. Ellos todo lo que hacen lo hacen orando, porque ellos saben que no necesita que la boca hable. Porque cuando la boca habla, lo oye el humano, pero cuando el corazón habla, lo escucha el Señor. Cuando se habla desde lo profundo del corazón. Y hay algo, hermanos, que hay un ataque feroz contra los hombres y mujeres que intentan orar en el Espíritu. Porque hay que hacer una diferencia entre esos dos tipos de oración. Por ejemplo, ¿cómo usted puede determinar si su oración es en el Espíritu o es en la carne? Vamos a ver qué usted pide al momento de orar. Vamos a ver cuál es el entorno que rodea ese momento de devoción al Señor. ¿Qué es lo que rodea ese momento? Si cuando usted dobla su rodilla, usted empieza a reclamar cosas y a pedir cosas, dame, que nada más están del sol para acá abajo, usted tiene que saber que lo está engañando la carne. Usted tiene que saber eso, hermano. Porque la carne siempre va a pedir para acá abajo. Se lo he mencionado en otros mensajes. Siempre que usted vaya a orar, analice el entorno de sus pensamientos. A ver qué usted está pidiendo. A ver qué es lo que tiene prioridad en su momento de devoción a Dios por medio de la oración. Tiene que analizar eso. Porque hay un tipo de oración que es en la carne y hay una oración también que es en el Espíritu. Y entre los dos combaten. Hay una lucha entre los dos porque la carne quiere gobernar, pero también el Espíritu quiere tomar posesión del hombre y hacer que el hombre haga conforme a la voluntad del Espíritu. Entonces esa es la lucha que tenemos siempre, permanentemente. Y ahí vienen todas las distracciones que usted se pueda imaginar, porque el enemigo sabe que la oración es el puente que une a este mundo con el mundo espiritual. No hay forma de entrar en ciertos niveles y quebrar cosas y deshacer planes en contra de comunidades, de naciones, de pueblos. No hay forma que no sea por medio de la oración, hermano. No hay forma. Dijo un gran hombre de Dios también, no recuerdo su nombre, que un hombre puesto de rodillas, orando en el Espíritu, era más peligroso que un ejército bien armado. Le voy a decir por qué. Jeremías capítulo 25. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 25. Sígame la secuencia de esto, porque quiero llevarlo a un terreno. A causa del pecado del pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén y Judá, habían pecado delante de Dios. El pecado de idolatría, la brujería y todas esas cosas toda esa rama que se va detrás de eso. Dios levanta al profeta Jeremías. Y Jeremías dice, Carlos, de la siguiente manera. Jeremías le dice, así dice el Señor. 70 años de esclavitud le van a caer a ustedes. ¿Por qué? Porque hace más de 20 años que yo como profeta le vengo diciendo, dice Dios, que se arrepientan, que se devuelvan de su malo camino, que suelten la idolatría, que lo amen a Él como el único Dios. Pero ahora dice el Señor, 70 años de desolación caerán sobre la nación de Jerusalén, sobre la nación de Judá. Y ese mismo año Dios levanta a Nabucodonosor. Escucha esto, por favor, hermano, esto es importante. Cuando Dios levanta a Nabucodonosor, Nabucodonosor viene y arrasa con todos los pueblos que estaban al frente de él. Era una nación muy poderosa. Aparte de eso, Dios
lo estaba guiando, porque Dios dijo: voy a usar a mi siervo Nabucodonosor, un rey pagano. Y Nabucodonosor invade a Jerusalén y raptó todo lo que había y se llevó todo lo que servía a su nación. 70 años. Jeremías capítulo 25. Pero en el capítulo 29 Jeremías le manda una carta al mismo rey Nabucodonosor y le dice: así dice Jehová el Señor, a todos los que fueron expatriados de aquí de su tierra y llevados hacia Babilonia, y al rey Nabucodonosor le dice Dios: no crean en sueños, no crean en hombres adivinos, no crean en aquellos falsos profetas que dicen que dentro de 2 años o en X tiempo ustedes serán libertados, porque así dice el Señor: cuando pasen 70 años yo lo voy a visitar. Por cierto, cuando se está cumpliendo el tiempo de los 70 años, Jorge, ¿sabe lo que pasa? Dios levanta a un hombre. Por cierto, se llamaba Daniel. Dios levanta a Daniel y pone esa inquietud en él. Y Daniel, que también pertenecía a ese reinado, ya había llegado como esclavo. Daniel toma los libros y comienza a analizar la profecía de Jeremías, y encuentra que Jeremías había profetizado de parte de Dios que iban a pasar 70 años de esclavitud. Y él dice: pero estamos el quinininga de los 70 años. Entonces yo necesito saber qué está pasando, porque no se ve movimiento como de que nos vamos de aquí, de esta esclavitud. Y la Biblia dice que Daniel entró en oración y en ayuno, y pidió perdón por el pecado de su pueblo, pidió perdón por él. Y una de las cosas que me impacta de esto, hermanos, es que conscientemente Daniel sabía que Dios podía traer la liberación en el tiempo que Dios había determinado. Y la Biblia dice que el Señor envió un ángel donde estaba Daniel. ¿Sabe pasado cuántos días? Cuando Dios vio la persistencia de Daniel, él entró en ayuno hoy, y pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4 y pasaron 21 días en ese ayuno, orando, porque él necesitaba saber qué pasaría con el pueblo de Israel, que estaba esclavo en la nación de Babilonia. Y una de las cosas que hoy mismo yo pensaba en esto, yo dije: wow, demasiado maravilloso es el Señor cuando alguien se atreve a orar en el Espíritu. Hace que sucedan cosas, hermano. Mira, en el cielo he de notarse por las Escrituras que en el cielo hay muchos ángeles. Pero también he de notarse en las Escrituras que en el cielo parece que no hay tantos arcángeles. Es uno de los principales príncipes del reino de los cielos. Los arcángeles sí hay más. Pero la Biblia dice que Dios envió al ángel Gabriel con la respuesta a la petición que Daniel tenía en el altar, el mismo día que Daniel propuso en su corazón indagar sobre la liberación del pueblo de Israel. Escuche esto, por favor. Y cuando pasaron los 21 días, Gabriel aparece con la respuesta de Daniel. 21 días había pasado en el altar, y una cosa que para mí fue impresionante, ver que Dios todavía es capaz de mover cualquier ejército que sea para traer una respuesta a un hombre o a una mujer que ora en el Espíritu. Oiga, la oración de un hombre hizo que el cielo se despojara por un momento de un arcángel, que es una potestad muy superior, hermano, a los ángeles. Pero había una batalla para poder traer la respuesta. El ángel le dice: se me opusieron
los reinos. Hubo un combate para venir a traerte esta respuesta. Tu persistencia, tú eres muy amado, Daniel, le dijo el ángel. Y Dios tuvo que enviar a Miguel. Sí, el arcángel Miguel, hermano, que a veces la gente no lee. No el que está en los altares de brujería por ahí, con una puya, el que está clavando a Satanás y eso, no es ese. Eso es una imagen que la gente se ha inventado ahí. Pero el arcángel Miguel tuvo que moverse del cielo, uno de los principales príncipes, dice la Biblia. Moverse del cielo a pelear una batalla por un hombre que estaba orando, para traer una respuesta. La oración, hermanos, la oración es inmensamente poderosa cuando se ora en el Espíritu. Si tu oración es en la carne, tú tienes que saber que no va a pasar muchas cosas. ¿Por qué no va a pasar muchas cosas? Porque nunca el enemigo va a atacar a una persona que cuando se ponga a orar en su tiempo de devoción a solas con Dios, que cuando se ponga a orar empiece a pedir cosas que están de la nube para acá abajo. No hay por qué atacar a esa persona, porque esa es una evidencia de una debilidad espiritual al momento de orar. Usted me diría, varón, pero entonces ¿cómo es el asunto este? Casi nadie cuando se pone de rodillas se olvida de sus propios problemas. El que ora en el Espíritu no se distrae con nada de aquí abajo, hermano. No, porque la oración en el Espíritu no tiene que ver con cosas terrenales. ¿Tú sabes con qué puede interferir una oración en el Espíritu en cosas terrenales? En que la voluntad de Dios sea hecha y en que el reino de Dios venga y se manifieste aquí en la tierra. Porque esa es la intención de un hombre o una mujer que ora en el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender que una oración auténtica, señores, se convierte en un refugio inaccesible para las fuerzas del mal. No hay forma de penetrar cuando un hombre está orando en el Espíritu, porque la oración en el Espíritu gobierna por encima de todo. El problema es que casi siempre que oramos repetimos lo mismo, las mismas distracciones, porque el que ora en el Espíritu no basa su tiempo de oración íntima con el Señor en problemas temporales que son de aquí de la tierra. Y siempre que vamos a orar, lo primero que hacemos es presentarle a Dios nuestro problema, como que Dios no lo sabe. Cuando se ora en el Espíritu, esa oración trasciende más allá de nuestra existencia terrenal, señores. Entonces desde arriba se domina lo que está aquí abajo. Pero usted le dio el primer lugar a la oración auténtica, a la oración que viene en el Espíritu. Mire, le voy a decir algo. Quizás como hay personas nuevas acá, no han podido experimentar algunas cosas que otros han experimentado. Por ejemplo, a veces usted va a orar y es fácil distraerse. Pero una cosa fácil, y es fácil olvidar la presencia de Dios también en el momento de orar. Eso es facilísimo. Ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni los profetas no tenían musiquita para orar, porque ellos querían escuchar, no la musiquita, ellos querían escuchar la voz de Dios. Y cualquier cosa puede distraerte en un momento de oración. No te dejes engañar por cuestiones pasajeras que están acá abajo. Todas las distracciones no son una casualidad. Y cuando usted vaya a orar, señores, no se quede nada más con decir todo lo que usted siempre le trae a Dios. Saque tiempo para oír. O el que hizo la boca no va a hablar. Claro que Dios habla. El problema es que casi nunca le damos tiempo hasta que Él nos hable. ¿Cuántos recuerdan la historia de Éxodo 32 cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro? Cuando pasa ese caso, Moisés está en la montaña, tiene 40 días en la montaña, en la presencia de Dios, y hay un soldado de Moisés, que es su sucesor, llamado Josué, que está un poquito más abajo, en la falda de la montaña, por ahí en una cueva de esa está Josué. Y cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ya Dios le está tirando ese pueblo a Moisés, es tuyo. Se le cayó allá abajo. Hicieron un becerro, lo adoraron.
Oye, hasta lo que dijeron Moisés, dijeron que ese fue el Dios que los sacó a ellos de Egipto. Al profeta Jeremías, Dios le dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y los secretos y los misterios del reino, hermano, que nadie conoce, se les revelan a los hombres y a las mujeres que oran. Se les revelan. A mí me dijo una mujer una vez, ella se llamaba Marjorie Henry, era inglesa, eran las 3 de la mañana y ella me llamó y me dijo, Carlos, te llamé porque el Espíritu me dijo que tú estabas orando. Tú sabes que yo nunca te molesto si tú estás orando, yo te llamé porque exactamente yo estaba de rodillas, hermano. Tremendo eso. Dios le dijo a Moisés, se descarrió el pueblo. Y cuando Moisés viene bajando de la montaña y pasa a buscar a Josué, Josué desde que escucha el murmullo allá abajo, dijo, mi señor, hay un combate, allá abajo se está peleando. Porque Josué tenía una mentalidad de guerra, es un guerrero. Dijo, hay un pleito, Josué, y Moisés le dijo, no, mi hijo, ahí lo que hay es una fiesta. Oiga lo lejos que estaba. Porque uno tenía la revelación de lo que estaba pasando allá abajo. Y el otro todavía lo que estaba pensando era, los ojos y los sentidos nos distraen en momentos determinados, hermano, exclusivamente cuando nosotros vamos a orar. Él pensaba que había una guerra, pero el que tenía la revelación dijo, no, ahí se está bailando y se está bebiendo, hermano, Josué, durísimo, el pueblo está descarriado y ahí lo que hay es una fiesta allá abajo. Es que yo oigo gritos de alaridos y de peleas, no, por ahí lo que hay es una fiesta. ¿Te das cuenta? ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo a Moisés allá en la montaña. Y ese mismo Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Está dando seguridad, señores. Seguridad de que Dios va a responder. Y no solo eso. Mire, yo conozco personas. Yo conozco una mujer que su esposo un día le dio un beso a otra mujer en el hotel. Y cuando llegó, le dijo, Dios me dijo que tú le besaste a una mujer. Y él se derritió ahí mismo y le confesó, le dijo, mi amor, perdóname, es verdad, fue así. Yo conozco una mujer así. Hermano, la gente que ora, en cualquier momento, recibe los misterios más secretos que usted se puede imaginar. Los recibe sin importar lo que sea, no importa el tamaño de la cosa que sea. Hay que orar con el corazón y orar de manera auténtica. Porque la oración en el Espíritu es como entrar a la sala de control donde se maneja el universo. Usted me dirá, ¿cómo que se maneja el universo? Hermano, no hay cosa que no suceda si un hombre o una mujer ora en el Espíritu. Porque todo lo que va a pedir, ¿sabe cómo es que lo va a pedir? Lo va a pedir por el Espíritu. El problema es que a veces somos hipócritas al orar y entendemos que Dios no nos conoce y que Él no sabe quiénes nosotros somos. Y tratamos de ocultarnos detrás de aparataje y detrás de cosas, hermanos, pero Dios nos conoce. Y no hay forma de escondernos, de esconder nuestra maldad, nuestro pecado. No hay forma de esconderlo delante de su presencia. Entonces, orar con el corazón sincero, de manera auténtica, vuelvo y les repito, es como entrar a la sala de control del universo, hermano. Porque un hombre de rodillas, una mujer de rodillas es capaz de mover cosas que usted no se le imagina.